Hola, 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 amigos y amigas de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí radiante y emocionada. ¿Y saben por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos. Algo que nos hace suspirar, reír y a veces hasta sonrojar. Exacto, vamos a hablar de amor. Y no de cualquier amor, no del amor explosivo, de la química innegable, del romance que traspasa la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las telenovelas turcas, en particular, en una de las más icónicas y recordadas, Erkencikus, conocida por acá como Amor Explosivo. Y como ya habrán leído en el título, vamos a analizar la escena que encendió pasiones. Esa escena que honestamente nos dejó a todos pegados a la pantalla, deseando más y más, y más. Así que si son fans de Demet Özdemir, de Can Yaman, de las historias de amor apasionadas, y de esas escenas que nos hacen creer en el amor verdadero. Este es su canal. Este es su vídeo. Porque aquí vamos a desmenuzar, analizar y revivir ese momento mágico que todos recordamos con cariño y que seguramente muchísimos, han vuelto a ver una y otra vez. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto, déjenme un gran me gusta si les encanta este tipo de contenido. Así me motivan a seguir trayéndoles más y más vídeos sobre sus series y actores favoritos. Vamos a ello. Para aquellos que no estén tan familiarizados con Amor Explosivo, les hago un breve resumen. La serie nos transporta a Estambul, a un mundo vibrante y lleno de contrastes. La historia gira en torno a Sanem Aydin, una joven soñadora y con una imaginación desbordante, que trabaja en la tienda de abarrotes de sus padres. Su vida transcurre de manera sencilla, entre las obligaciones familiares y sus aspiraciones de convertirse en escritora. Pero un día su hermana, Leila, le obliga a buscar trabajo para ayudar a la familia y pagar la hipoteca de la casa. Este evento inesperado cambiará el curso de su vida para siempre. La búsqueda de empleo lleva a Sanem a la agencia de publicidad Fikri Arika, donde, para su sorpresa y la nuestra, es contratada. Allí se encuentra con un ambiente laboral bullicioso y lleno de personalidades interesantes. Y es en este escenario donde el destino decide entrelazar su camino con el de Can Divit, un fotógrafo de renombre, guapo, misterioso y con un alma aventurera. Can Divit, el hijo del dueño de la agencia, es un hombre que ha recorrido el mundo, un alma libre que ha escapado de las convenciones sociales. Su mirada penetrante, su físico imponente y su aura de misterio lo convierten en un imán para las miradas. Sanem, desde el primer encuentro, se siente inmediatamente atraída por él. La forma en que Can la observa, la manera en que sus ojos se cruzan, es innegable la chispa que surge entre ellos. Pero la trama se complica rápidamente. La agencia está en crisis y el padre de Can, Aziz Divit, pide a sus hijos, Can y Emre, que encuentren a la persona que está saboteando a la empresa. Emre, el hermano de Can, es ambicioso y envidioso, y ve en esta situación una oportunidad para escalar en la empresa. Emre, creyendo que es una estrategia para que Can se involucre en la gestión, le dice a su padre que el saboteador es Sanem, sin saber que sus verdaderas intenciones son otras. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la serie está llena de secretos, malentendidos, familias metidas en todo el asunto, y por supuesto, una química que salta de la pantalla. Sanem, sin saber nada de esto, es encomendada a encontrar a la persona que está detrás de las acciones sospechosas. Para lograrlo se ve envuelta en un juego de mentiras y disfraces, lo que la lleva a acercarse cada vez más a Can. Las mentiras y los secretos se acumulan, y la atracción entre Sanem y Can se vuelve cada vez más intensa. Las miradas furtivas, las conversaciones a escondidas y los momentos de tensión se multiplican, creando una atmósfera de expectativa y deseo. Can al principio desconfía de Sanem, pero poco a poco se siente cautivado por su encanto, su ingenio y su inocencia. Se da cuenta de que la joven no es la persona que su hermano describe y que sus sentimientos por ella son mucho más profundos de lo que esperaba. Pero, ¿cuál es la escena que nos ha traído aquí? Bueno, amigos, estoy hablando de la escena del beso, de ese primer beso, el beso que lo cambió todo. Un beso que fue mucho más que un simple roce de labios. Fue un beso que contenía años de tensión acumulada, de miradas furtivas, de deseos reprimidos. Un beso que detonó la bomba de sentimientos que ambos protagonistas sentían el uno por el otro. La escena, ambientada en un momento de la serie particularmente crucial, se desarrolla en un ambiente mágico.
Es el episodio 14 si no me equivoco, y los sentimientos entre Kan y Sanem han alcanzado su punto álgido. Han superado malentendidos. Han compartido momentos de alegría y tristeza, y la atracción entre ellos es evidente para todos, excepto para ellos mismos. La lluvia, las luces, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de ensueño. Kan y Sanem, después de varios momentos de roces y coqueteos, se encuentran en una situación en la que la verdad, los sentimientos y la atracción mutua simplemente no se pueden negar más. La atmósfera se carga de electricidad. La lluvia cae con fuerza sobre la ciudad de Estambul, creando un telón de fondo romántico y dramático. Las luces de la ciudad se reflejan en el agua, creando un efecto visual hipnótico. La música, una melodía suave y melancólica, acompaña la escena, intensificando la emoción. En ese preciso momento Kan ha descubierto que Sanem no es la saboteadora que su hermano le había hecho creer. Comprende que ella es la persona que lo ha estado cautivando, la que ha despertado en él sentimientos que nunca antes había experimentado. Y Sanem, por su parte, está agobiada por las mentiras y los secretos que ha tenido que guardar. Siente culpa por no haber sido honesta con Kan y temor por las consecuencias de sus acciones. La tensión, la angustia y la emoción están a flor de piel. Los dos se acercan, sus miradas se cruzan, el ambiente se carga de electricidad. La distancia entre ellos se acorta, los cuerpos se atraen como imanes. Kan, con toda la seguridad y la pasión que lo caracterizan, toma la iniciativa. Se inclina, la mira a los ojos, y el beso. La cámara se centra en sus rostros, capturando cada expresión, cada emoción. Los ojos de Kan, llenos de deseo y determinación, se encuentran con los de Sanem, que reflejan sorpresa y vulnerabilidad. Sus labios se acercan lentamente como si el tiempo se detuviera. El roce inicial es suave, casi un susurro. Luego el beso se intensifica, convirtiéndose en una declaración de amor. Pero, ¿qué hizo que esta escena fuera tan especial? ¿Qué hizo que encendiera tantas pasiones? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. Primero, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Es innegable. Se veía, se sentía, se respiraba. La conexión entre ellos era palpable, real. Su mirada, sus gestos, la forma en que se complementaban. Todo eso hizo que la escena fuera creíble, auténtica. Parecía que realmente se estaban enamorando. Y honestamente, ¿quién no quisiera creer en ese amor? La química entre los actores es un elemento fundamental en cualquier historia romántica. En el caso de Amor explosivo, Demet Özdemir y Can Yaman lograron una conexión excepcional. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo eso transmitía una sensación de autenticidad y complicidad que cautivó al público. La química no se limita a la atracción física. También incluye la capacidad de los actores para entenderse, apoyarse y complementarse en escena. Demet y Can demostraron una gran habilidad para crear un ambiente de confianza y naturalidad, lo que permitió que la historia de amor entre Sanem y Can fuera creíble y conmovedora. La conexión entre ellos se extendía más allá de la pantalla. Los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos alimentaron aún más la fascinación del público. Aunque no confirmaron públicamente su romance, la cercanía y el cariño que demostraban en entrevistas y eventos especiales hicieron que los fans soñaran con un amor real entre sus personajes favoritos. Segundo, la forma en que se construyó la escena. La tensión, la expectativa, el juego de miradas, la música de fondo. Cada detalle fue cuidadosamente pensado para crear un ambiente perfecto. La lluvia, en particular, le dio un toque romántico y dramático que simplemente nos derritió a todos. La forma en que el agua les caía, las gotas deslizándose por sus rostros, era simplemente poético. La construcción de una escena de beso es un arte en sí mismo. El director y el equipo técnico deben tener en cuenta diversos elementos para crear un momento inolvidable. En Amor explosivo, la escena del beso fue cuidadosamente planificada y ejecutada. La tensión se construyó gradualmente a través de miradas furtivas, gestos sutiles y diálogos llenos de subtext. La música de fondo, una melodía romántica y melancólica, intensificó la emoción. La iluminación, con luces tenues y sombras estratégicas, creó una atmósfera de intimidad. Y la lluvia, un elemento clave, añadió un toque de drama y romanticismo. La lluvia, en particular, fue un recurso visual muy efectivo.
Las gotas de agua que caían sobre los rostros de Can y Sanem, el reflejo de las luces en las charcas, la sensación de humedad y frío, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica y sensual. La lluvia además simbolizó la purificación, la liberación de emociones contenidas y el inicio de una nueva etapa en la relación entre los protagonistas. La planificación y ejecución de la escena del beso demuestran la maestría del equipo técnico y la dedicación de los actores. Cada detalle fue cuidadosamente pensado para crear un momento que quedara grabado en la memoria del público. Tercero, la actuación de Demet y Can. Ambos actores demostraron un talento impresionante. Supieron transmitir la emoción, la vulnerabilidad, la pasión de sus personajes. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se expresaban. Todo eso hizo que la escena fuera inolvidable. La angustia de Sanem, la seguridad de Can, todo encajaba a la perfección. Fueron simplemente brillantes. La actuación es el alma de cualquier historia. En Amor explosivo, Demet Özdemir y Can Yaman brillaron con luz propia. Ambos actores lograron una interpretación magistral, transmitiendo la complejidad y la profundidad de sus personajes. Demet Özdemir, con su mirada expresiva y su capacidad para transmitir emociones, logró encarnar a la perfección a Sanem, una joven soñadora, ingenua y llena de vitalidad. Supo transmitir la angustia de las mentiras, la ilusión del amor y la fuerza de la pasión. Su interpretación fue natural, auténtica y conmovedora. Can Yaman, con su físico imponente y su mirada penetrante, interpretó a Can Divit, un hombre misterioso, rebelde y sensible. Supo transmitir la seguridad, la vulnerabilidad y la pasión de su personaje. Su interpretación fue carismática, magnética y llena de matices. La complicidad entre los actores, su capacidad para entender y apoyar a sus compañeros de reparto, fue clave para el éxito de la escena del beso. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la forma en que se expresaban, todo eso hizo que la escena fuera creíble y emocionante. La actuación de Demet y Can fue un elemento fundamental para el éxito de Amor explosivo. Su talento, su dedicación y su química hicieron que la historia de amor entre Sanem y Can fuera inolvidable. Y por último, pero no menos importante, la importancia de ese beso en la historia. Ese beso no fue solo un momento romántico, fue un punto de inflexión. Marcó el inicio de la relación entre Can y Sanem, la consolidación de su amor. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Los secretos salieron a la luz, los obstáculos se hicieron más grandes, pero el amor entre ellos se hizo más fuerte. Fue un momento crucial para el desarrollo de la trama y para el impacto emocional que tuvo en el espectador. El beso en Amor explosivo no fue solo un acto físico, sino un símbolo de la conexión profunda entre Can y Sanem. Marcó el inicio de una nueva etapa en su relación, en la que los sentimientos se revelaron y la verdad comenzó a salir a la luz. Este beso fue un punto de inflexión en la trama. A partir de ese momento, la historia se volvió más intensa y dramática. Los secretos, las mentiras y los malentendidos comenzaron a desmoronarse, y los obstáculos se hicieron más grandes. La familia Divit, la agencia Fikriarika, los amigos y los enemigos de la pareja, todos se vieron involucrados en la creciente pasión. El beso también marcó un cambio en la dinámica entre los personajes. Can y Sanem dejaron de ser solo compañeros de trabajo y se convirtieron en amantes. Su relación se profundizó y la conexión entre ellos se hizo más fuerte. Ambos debieron luchar por su amor, enfrentando obstáculos y superando desafíos. El beso fue un momento crucial para el desarrollo de la trama y para el impacto emocional que tuvo en el espectador. Fue el punto de partida de una historia de amor inolvidable, que cautivó al público y dejó una huella duradera. ¿Pero cómo se sintió el fandom en ese momento? ¡Uf! Imaginen. Redes sociales explotando. Foros ardiendo. Comentarios, tweets, mensajes. La gente estaba emocionada, fascinada, obsesionada. Y con razón. Ese beso fue todo lo que habíamos esperado, todo lo que habíamos deseado, todo lo que habíamos soñado. Fue la culminación de meses de espera, de especulaciones, de teorías. Fue el triunfo del amor, la victoria de la química, la confirmación de que Sanem y Can estaban destinados a estar juntos. El fandom de Amor explosivo experimentó una explosión de emociones en el momento del beso. Las redes sociales se inundaron de comentarios, tweets y mensajes de alegría y euforia. Los foros y grupos de discusión ardían de actividad, con fans compartiendo sus reacciones,
analizando la escena y especulando sobre el futuro de la relación entre Can y Sanem. La emoción era palpable. Los fans habían esperado pacientemente este momento, y la escena del beso cumplió con todas sus expectativas. Fue la culminación de meses de anticipación, de especulaciones y de teorías. Fue el triunfo del amor, la victoria de la química y la confirmación de que Sanem y Can estaban destinados a estar juntos. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de celebración, donde los fans compartían sus memes, sus ediciones de vídeos y sus fanfiction. La escena del beso se convirtió en un tema de conversación recurrente, y los fans no se cansaban de analizarla y comentarla. El impacto del beso. En el fandom de Amor Explosivo demuestra el poder de las historias de amor y la capacidad de las series de televisión para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Los fans se identificaron con los personajes, sintieron sus emociones y celebraron sus victorias. La escena del beso fue un momento de felicidad y alegría compartida, que unió a los fans en una misma emoción. Y bueno, no seamos hipócritas, muchos de nosotros lo volvimos a ver. Y lo volvimos a ver una y otra vez. Hasta aprender las frases de memoria. Y no me culpen, es que es adictivo. Es como una droga, un chute de felicidad, una dosis de esperanza. Es cierto, el beso en Amor Explosivo fue tan impactante que muchos de nosotros lo volvimos a ver una y otra vez. La escena se convirtió en un clásico, y los fans no se cansaban de revivirla. La adicción a la escena del beso es comprensible. Fue un momento de pura magia, que despertó emociones intensas y dejó una huella imborrable. La química entre los actores, la atmósfera romántica y la importancia del beso en la historia contribuyeron a crear un momento inolvidable. Volver a ver la escena del beso una y otra vez es como una dosis de felicidad, una inyección de esperanza y un recordatorio de que el amor verdadero existe. Es un escape de la rutina diaria y un viaje a un mundo de fantasía y romance. No hay nada de malo en volver a ver la escena del beso. Es una muestra de la pasión que la serie despertó en el público y una prueba de su éxito. Pero más allá de la escena en sí misma, Amor Explosivo nos dejó muchas cosas. Nos dejó personajes memorables, una historia cautivadora, y una lección importante: el amor, a veces puede ser explosivo. Puede ser caótico, intenso e impredecible. Pero si es verdadero, si es auténtico, vale la pena luchar por él. Y sobre todo, nos dejó un recuerdo imborrable y un romance que nos hace suspirar y creer en el amor verdadero. Amor Explosivo es mucho más que una simple serie de televisión. Es una historia que nos dejó un legado duradero y nos enseñó valiosas lecciones. Nos dejó personajes memorables. Sanem con su espíritu libre y su ingenio, Can con su misterio y su pasión, Emre con su ambición y su envidia, y tantos otros personajes que enriquecieron la trama y dejaron una huella en nuestro corazón. Nos dejó una historia cautivadora. Una trama llena de giros inesperados, de secretos, de mentiras y de malentendidos. Una historia que nos mantuvo pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el próximo episodio. Nos dejó una lección importante: el amor, a veces puede ser explosivo. Puede ser caótico, intenso e impredecible. Pero si es verdadero, si es auténtico, vale la pena luchar por él. Nos enseñó que el amor no siempre es fácil, pero que si es real, puede superar cualquier obstáculo. Y sobre todo, nos dejó un recuerdo imborrable y un romance que nos hace suspirar y creer en el amor verdadero. Nos dejó la esperanza de que el amor existe y que, aunque a veces sea difícil, vale la pena buscarlo y luchar por él. Así que, amigos, ¿qué les pareció la escena? ¿Cuál es su momento favorito? ¿Qué es lo que más recuerdan de ella? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus emociones, sus recuerdos. Todos somos fans aquí. Todos celebramos a Amor Explosivo. Me encantaría conocer sus opiniones sobre la escena del beso en Amor Explosivo. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué es lo que más recuerdan de ella? Compartan sus emociones, sus recuerdos y sus opiniones en los comentarios. Todos somos fans aquí, y todos celebramos la serie. Siéntanse libres de expresar sus sentimientos, de recordar los momentos que más les emocionaron y de compartir sus teorías sobre la historia. Juntos podemos revivir la magia de Amor Explosivo. Y antes de despedirnos, no olviden dejar su me gusta en este vídeo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Compartan este vídeo con sus amigos y amigas que también sean fans de Amor Explosivo. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. No se olviden de dejar su me gusta en este vídeo si les gustó. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y amigas que también sean fans de Amor Explosivo. Su apoyo es muy importante para mí. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos y abrazos virtuales. Chao, chao.